quería meter Sí. el gol. La oposición en un momento parecía que la oposición dialoguista, perdón, parecía que le garantizaba al gobierno esa posibilidad. Se hace el acuerdo era con los propios, digamos, con los dialoguistas. Sí. Y lo había trabajado bien ese tema Victoria Villarruel. Digo, estaba acordado. Hubo una reunión con Javier Milei, se habían dado todas las garantías. El tema es que en un momento los números son muy fluctuantes. El kirchnerismo vio que tenía el número para ponerlo a votación. Y nada, cuando vos concedés, es decir, este fue un problema Primera vez en la historia que vetan un DNU. Primera vez en la historia que vetan un DNU. Estaba mirando, te doy exactamente el número: 49 votos en contra, 11 a favor y 2 abstenciones. Es la primera vez que se voltea un DNU. El gobierno ahora tendrá que reconfigurar, porque la primera pregunta es: ¿y qué pasa entonces? Todo el esquema de cambio de la CIDE queda en la nada. Lo que queda en la nada, por ahora, es la reasignación de partidas. Pero el domingo hay un momento clave para esto, que es la presentación del presupuesto nacional. Es decir, el gobierno no asigna estos fondos o no le habilita al Congreso a asignar estos fondos mediante este decreto de necesidad de urgencia. Puede mandar un proyecto de ley, puede discutirlo el proyecto de ley en la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, la que preside Martín Lustó. Pero al mismo tiempo tiene que incorporar en el presupuesto nacional los fondos para el año que viene. Digo, esto para que se entienda. Este es un partido de este año que el año que viene cambia totalmente. Pero lo tenés, seguramente ya lo tenés incorporado en el presupuesto. Por supuesto. Exacto. Pero así como te voltearon eso, te lo puedo voltear en el presupuesto también. Bueno, ahí viene el debate del presupuesto, donde es, te diría, en materia numérica es hasta más complicado porque ahí va por mayoría simple. Lo que es increíble, como el kirchnerismo, mientras fue gobierno, tenía el presupuesto de 120, 130, 140 millones de dólares en los servicios de inteligencia, y ahora, como no son gobierno, entonces no está mal. Sí, no solo eso, sino que además el kirchnerismo apeló, pero muchas veces por año, a decretos de necesidad de urgencia para reasignar partidas. Para reasignar partidas, cantidades. Común. Bueno, a cada rato aparecía lo que los periodistas llamamos el grande, que era esos decretazos enormes de cientos de miles de millones que reasignaban fondos. Expliquemos algo. Cuando vos presupuestás una inflación bastante menor de la lógica, recuerden que el presupuesto 2023 fue 60% la inflación. El presupuesto de Sergio Massa fue 60% la inflación prevista y fue finalmente de 211. Vos obviamente cuando tenés más inflación tenés más recaudación, porque solamente por una cuestión de IVA te aumenta. Y como eso vos no lo tenés previsto en el presupuesto, muchas veces eso es dinero que vos directamente reasignás sin pasar por el Congreso. Exactamente. Entonces, te diría además... Sos gobierno, cuando sos gobierno, el kirchnerismo hace cualquier cosa, cuando no es gobierno trata de voltear al que está. Te diría que además hay que decir, para todos estos que ahora se hacen los puristas en materia de administración financiera del Estado, que este ejercicio que vos decís se hizo a propósito. Y esto yo sé que se enoja cada vez que se lo dice, lo inventó Roberto Labaña. Y siguió todo el kirchnerismo usándolo. Subestimás crecimiento. Exacto. Entonces tenés ingreso de dinero extra que no estaba previsto en el presupuesto. Pero ya sabiendo desde el momento en que redactás el presupuesto, estás subestimando recursos para después tener la mano libre para reasignarlos. Claro, expliquemos. Vos el presupuesto que haces, generás un presupuesto de gastos contra ingresos. Vos suponés que vas a tener tantos ingresos y vas a gastar tanto. Cuando vos subestimás, por ejemplo, la inflación automáticamente estás subestimando los ingresos, porque el IVA mismo, a raíz de la inflación, te sube. Ese dinero tenés de libre disponibilidad. Exacto. Es decir, cuando se presentaban, durante años se presentaba el presupuesto y mucha gente decía, pero ¿cómo puede ser que estén poniendo que el dólar va a estar así, si el dólar va a estar más alto? ¿Cómo pueden decir que la inflación va a ser...? No, con estos números les cerraba el proyecto de ley y después el resto extra lo manejaban por decreto. Esto pasó durante 15, 16, 20 años en Argentina. ¿Sabés quién fue la única persona, con esto te cierro, el único presidente que mandó un pedido por ley para que se ajustara el mayor gasto, la mayor recaudación, es decir, que el Congreso le aprobara, al estilo de lo que hace el Congreso norteamericano, el incremento de gasto en el presupuesto? Mauricio Macri. Es el único caso en la historia que hubo de que un presidente le pidió permiso al gobierno con una ley para gastar. El resto todo por decreto.
Y bueno, es lo que va a pasar, es lo que había pasado ahora con Milei también. Pero bueno, ahora lo tendrán que tratar dentro del presupuesto. Te cierro con dos cuestiones. Fue un día donde el gobierno se llevó boleta única, como vos lo dijiste más temprano. Igual tiene que ir a diputados, fue por modificación. Tiene que ir a diputados y si querés después lo hablamos con un tema que es clave, que es ponerle, si vos a la boleta única le pones la crucecita y das por votado todo, que esa es la diferencia, el efecto es importante, la diferencia es importante. Sí. Bueno, después lo vemos. Permiso. Tema expensas.